Buenas noches. Buenas noches, iglesia. Estamos hoy con el tema la oración transformadora. No es porque lo parieron los Transformers, no. La oración transformadora, la que transforma, la que vuelve un elemento, una persona, una cosa en otra. Si nosotros decimos que hay una oración transformadora, quiere decir que hay una oración que no transforma. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado que dicen y les está pasando que oran y no pasa nada? Levánteme la mano. Tranquilos que no se ve en la cámara. Ojalá fueran todos para que reciban hoy. Cuando mi esposo me repartió el tema, porque él siempre es el que reparte los temas. Él dice, este lo da usted y este lo doy yo, porque solo hay dos. Y él me dio este y me dijo, este es tu tema favorito. Y en el examen que hicimos en Guatemala, este fue el tema que yo escogí. Con este me calificaron. Por eso me dieron el boleto de venida. Entonces, cuando hablamos de una oración transformadora es que porque muchas veces nosotros hemos orado sin ser transformados, sin tener respuesta, o tal vez todavía nos está pasando. Yo no sé qué pasa por tu mente ahora, pero si tú vivieras un día con nosotros, te darías cuenta que el Dios es real, que el Dios te habla, que Dios derrama dones sobrenaturales. Yo no sé por qué a ti te cuentan un chisme y te dicen, ay, mira que Magola dijo de ti que vos sos una metida, que vos sos una amargada y que la metida. ¿Dijo eso? ¿Cómo que dijo eso? Me las va a pagar. Porque eso sí lo crees. Pero a ti te dicen los milagros que, mira que Jesús hizo este milagro, mira que a Moisés le pasó esto, mira que a José le pasó esto y a Daniel. No, pues, qué fantasía. Mira que uno va donde una señora y le leen las cartas o le dicen algo y le predicen el futuro. A mí me dijo que me iba a caer por un hueco y me caí. Y me va a pasar esto y leen el aura, o mira que si usted le dan el secreto, le dan los números para ganarse el baloto y el chance. Y tú lo crees. Pero a ti te dan las promesas que sí se cumplen, que no son de la mentira, no son nacidos de la mentira, y eso no lo crees. De ti piensan porquerías y tú vives aplastado, vives como un gusanito y creyendo lo que la gente piensa de ti, pero Dios te habla la palabra, lo que piensa de ti y no lo crees. Solamente crees lo que dicen aquí, lo de la gente que ves. Y si supieras el accidente y por qué se tiró del 17. No, porque esa vida con el marido, y te lo contaron, ni siquiera lo comprobaste, ni siquiera estuviste, y eso sí lo crees. Entonces, yo te voy a enseñar cómo tus oraciones pueden ser contestadas inmediatamente y cómo una oración transforma y cambia todo. Una oración transforma y cambia. ¿Y todo es qué? ¿Y todo qué es? Muy bien. Salmo 139, 15 dice, tú tienes que empezar a entender este principio. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Dios te hizo a ti en lo secreto, porque si no, las señoras que están embarazadas, bueno, si te pones una blusa transparente, pero digamos que sale una señora o en vestido de baño y se pone el bikini y la panza transparente y se ve el fetico ahí como está haciendo, las tripas, todo. Dios te formó en el vientre de la madre en lo oculto. Y dice, debajo de la tierra, donde nadie ve cómo te estás formando. Si vas a salir narizón, la sorpresa se la llevan después.
pero a lo que quiero ir es que tiene relación con en lo oculto tú te formas, en lo oculto Dios te transforma. Y dice Dios que no fue encubierto de ti mi cuerpo, no fue encubierto para Dios, o sea, no fue oculta la creación, pero Él sí te lo hizo en secreto, que nadie más mirara. Entonces yo quiero que te remontes a cuando el Padre, te cogió con ese amor, te creó con ese amor, y comparémoslo cuando estás preparando un regalo o una comida para alguien. Y a mí me sucedió una vez cuando yo no valoraba lo que mi esposo hacía por mí. Él era disfrutando haciendo unas comidas deliciosas. Y yo una vez le dije, ¿usted cree que cocinándome me estás mostrando el amor que me tenés? Y él se ofendió demasiado y se cargó, porque de cierta forma yo no estaba valorando lo que él hacía tal vez en lo oculto para darme una sorpresa a mí. Y es igual a que tú no valoras lo que el Padre preparó en lo oculto para llegar a ser la persona que tú eres. Por eso no nos amamos a nosotros mismos. Y él en lo oculto empezó con sus manos gloriosas a hacerte a la imagen de él. Te quiso hacer igual de sabio, perfecto, puro. Y tú te sientes feo e insignificante. Entonces, como tú te sientes tan poca cosa, no te sientes digno de ir a buscar su presencia y también no crees como Él te hizo a ti. Entonces, dice que en lo oculto nosotros fuimos preparados y formados internamente, pero también en lo oculto Él nos regaló su espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu nos lo trajo del cielo y lo puso a nosotros. Cada uno tenemos un espíritu. Solo tú decides qué cosas le llenas a esa vasija. Al espíritu le entras todas las mentiras de Satanás o lo limpias y lo inyectas de todas las verdades del cielo. Tú verás tu espíritu de que lo impregnas. Y el alma también te la da Dios y la forma en lo oculto. Cuando Él te hizo perfecto, con un alma pura igual a la de Él, sin mentiras. Y el cuerpo también te lo hizo perfecto. Que tú te sientas gordo, feo, calvo, narizón, orejón, allá tú. Los orejones también son lindos. Entonces, si tú no empiezas a valorar la ternura con la que el Padre empezó a hacer alma, cuerpo y espíritu, que lo hizo y te lo entregó a ti, pero tú no tienes el significado para qué te lo hizo y con qué intenciones te la hizo, y lo comparo con lo que mi esposo, cuando yo cocino, sinceramente yo pienso, lo disfrutan mis hijos y yo pienso en mis hijos, pero la primera intención es que a mi esposo le encante. Y ya pues si le encantó a él, los hijos que aprovechen, ¿cierto? Pero cuando yo preparo algo, es pensando en que a él le agrade, y hasta me gusta que se arrime a la cocina, para que no vea lo que estoy preparando ni cómo lo estoy haciendo. Entonces yo lo comparo así, en lo oculto, tú puedes demostrar el amor y cuando sale la sorpresa. Entonces cuando da el soplo de vida al Padre, ¡sorpresa! Y usted, esto fue lo que hiciste. Porque así somos, no nos amamos. Es como si le dijéramos a Dios, esta porquería fue lo que tú viniste a hacer, porque así nos sentimos, poca cosa, indeseables, brutos. Usted mismo se puede contestar cómo se siente usted, incapaz de hacer las cosas, de hacer negocios, de que tu vida marche bien. ¿Y cómo somos transformados? Por el Espíritu. Y vamos al Salmo 51, del 7 al 12, y dice así. Si tú quieres solo anotar y ponerme cuidado, yo lo voy a leer y lo repasas en tu casa. Y si lo tienes ahí y eres hábil para buscar en la Biblia, pues sí, pero no te atrases. Purifícame con hisopo, los enfermeros saben que es como una gasa, como limpiar y desinfectar. Eso se lo dice al Espíritu Santo, un siervo de Dios.
Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un recto espíritu dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el Espíritu noble me sustente. Habla todo lo que hace el Espíritu en ti. Te da gozo, te da seguridad, te transforma, te ama, te consuela, te limpia, te rejuvenece. Esa es la esencia del Espíritu de Dios. Lo que estaba sucio lo limpia. Lo que olía maluco ahora olerá rico. Porque espiritualmente nosotros ya venimos con una maldición generacional. Entonces se le clama al Espíritu de Dios que su poder nos transforme y nos limpie. ¿Cuántos espíritus necesitan hoy de ese salmo? De limpiar, de cambiar, de renovar, de amarse, de recibir todo lo hermoso. Cuando tú vayas a evangelizar, esto es lo más hermoso que tú le puedes hablar a una persona que no se ame a sí misma. Porque hay alguien que te va a hacer sentir limpio, renovado, transformado y tu mente va a pensar de otra forma. Salmo 42, del 1 al 11. Este salmo nos hace comprender que la clave del éxito de la vida pública es en la vida privada. Y en el salmo dice que lo que tú hagas en lo oculto, cerrada la puerta. ¿Cuántos esposos hay aquí? Uno nomás, otro también. Los otros que no están casados todavía hagan así. Y luego hagan así, que voy a decir una cosa. Hágale pues. Mentira, les voy a enseñar para que se casen rápido. Cuando tú estás en la intimidad con tu esposo, por mucho que te guste estar en familia y jugando con los niños en la cama, tú les tienes que decir, voy a arreglar unas cuenticas con su papá, me da el favor y se salen. Y usted se asegura, les dije que taparan los oídos, y usted se asegura que la puerta sí tenga seguro. ¿Cierto? No, ay, ¿será que sí tiene seguro? ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Le puso la tranca? Sí. Lo que iba a decir lo digo cuando haya un congreso de parejas. Entonces, eso mismo pasa en TNT, ¿ok? No, ese es otro. Esa es otra conferencia. Eso mismo pasa en la intimidad. Cuando tú estás con tu esposa o tu esposo en la intimidad, ustedes no les dicen, niños, siéntense, va a empezar la función. ¿Cierto que no? ¿Ustedes qué hacen? Asimismo, guarden la risa también, guarden ahí que ahorita nos reímos. Asimismo es con Dios. Tú tienes que entrar y decir, familia, qué pena, pero tengo que arreglar unas cuenticas con mi papá. Y tú vas, cierras la puerta y lo que tú hagas en lo oculto es donde lo que va a pasar es que Dios te va a transformar. Dios no te puede transformar aquí en la iglesia, Dios, aleluya, Señor. No, aquí estás aprendiendo lo que vas a hacer en lo oculto. Si tú cierras la puerta y te quedas con el papá y te desnudas, empelotas tu corazón y le dices, mira, no puedo con este orgullo, no puedo con la crítica con los demás, no me aguanto a mi esposo cuando me desprecia, mis hijos no salen adelante, tengo que estarlos empujando, me va a tocar vivir en la falda para echarlos a rodar, a ver si así se avispan. Tú le dices todo eso porque cuando tú estás contando una queja de los demás, eres tú el que tiene las debilidades. Y ahora vamos a ver por qué. Cuando tú te desnudas y te aseguras de que echaste seguro para que puedas gritar, llorar, hablarle. Ahora, al Padre no le gusta que usted sea un chilletas. Ay, ayúdame, ay, soy un gusano de lo peor. Huelo a popó de cerdo, todo el mundo me desprecia. Entonces,
a Dios no le gusta que tú te quejes. Cuando tú le vas a hablar al Padre, háblale con el lenguaje que Él va a entender. Es como si estuviera un chinito aquí sentado y todos se ríen. No va a entender lo que estamos hablando porque yo estoy hablando en otro lenguaje. Tú le tienes que hablar al Padre con los versículos que estamos viendo aquí. Señor, lávame como el hisopo, limpia, transforma, que tu espíritu venga a mí. Entonces, si tú en lo secreto le cuentas todas las debilidades, estás en lo oscuro, en la intimidad, donde le llores, donde no llores por quejar, o sí te puedes quejar de la situación que estás viviendo, no llames a un psicólogo, no le cuentes a todo el mundo tus problemas. ¿A quién se le cuentan? Al que te va a transformar, no al que te va a destruir, porque tú le cuentas un problema a alguien o escuchas un problema de alguien, ay, si es que sales de la iglesia y recibes una palabra, y luego vas y te sientas con tus amigos, familia, ay, ¿cómo así? Y se te borró la memoria. Ya tienes que ir a la farmacia a que te den pastillas para la memoria, para que te acuerdes de la palabra que recibiste aquí. Tú tienes que ser luz donde vayas, no que las tinieblas apaguen tu luz, sino tú iluminar a los que están en tinieblas. ¿Está claro? Entonces, cuando tú estás en la intimidad con papá, Él te va a ir moldeando, te coge las manos y te desarma, porque tú te desarmaste en su presencia. Es como si tú fueras parafina y te derretiste, y Él cogió toda esa parafina, la calentó, volvió y te armó, y cuando tú sales a la luz, es donde la gente ve tu transformación, donde Él te pone en alto, donde dice, ¿y esta qué pasó? No, me metí a una cámara de bronceado y te transformó. Entonces, si tú quieres que tu vida cambie, reconócele a Él en secreto qué cosas no puedes contigo misma, y no te lo digas a ti mismo, yo mismo reconozco, no, háblaselo a Él le encanta. Y si tienes la oportunidad en tu célula, líderes o pastores, cuenta a tus líderes, a tus pastores, a los hermanos en Cristo, qué fue lo que confesaste en la intimidad. Mira, confesé que tengo esta debilidad. O sea, cuando tú confiesas, estás sacando a la luz ese pecado para que no vuelvas a caer. Claro que no esperes que en la célula yo le cuente lo que hago con mi esposo, son ejemplos muy diferentes. El Salmo, quiero que entiendan la magnitud de lo que lo que quiero traducir y desmenuzar de la palabra. Tal vez tú no me vas a contar todo lo que tuviste en intimidad con el Padre, porque hay cosas que nadie debe saber, que solo, ni siquiera tu esposo lo debe saber, porque Dios te quiere tratar a ti solito. Cuando yo a veces pregunto a las parejas, ¿tú qué tiempo estás dedicándole al Señor? Sí, estamos a las 6. No se van a reír algunos discípulos que me han contestado así. A las 6. Nos reunimos a las 6 y a las 9 de la noche. No, tú, ¿a qué horas te estás reuniendo con Él? No, sí, nos reunimos. Tú, hombre. Porque es que una cosa es que ores en familia, otra hora es que ores con tu esposo y otra hora es que ores con Él. Eso debe pasar todos los días. Y no hacer las mismas repeticiones de todos los días. Gracias, Señor, aleluya, este día bendice los alimentos. ¿Y dónde queda el pasado, la oscuridad tuya? ¿Dónde queda? Vamos a 2 Corintios 3, del 1 al 18. Esa te la voy a dejar de tareita mejor porque esa es larguita, tiene que ver con la oración y lo que acabamos de hablar. Pero, sí, anótala ahí, 2 Corintios 3, del 1 al 18. Es larguita, pero es de todo lo que estamos hablando. Y vamos a ver qué dice Mateo 6, que esa es la justificación de lo que yo les acabé de decir. Mateo 6, 6 explica así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. ¿Dónde tú hablas con tu papá? ¿En el metro, delante de la gente? ¿Delante de tu esposo? ¿Tus hijos? En lo secreto. Si tú no tienes dónde, métase al baño. Si tú no tienes, espere que todo el mundo se acueste. Busca un lugar, si tú eres fiel,
En esos lugares Dios te dará otro lugar más adelante. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿dónde el Padre ve las cosas tuyas? Te recompensará en público. Cuando vayas a orar, apártate y cierra la puerta, pues en la privacidad pasarán cosas íntimas solamente entre Dios y tú. ¿No te parece eso maravilloso? Pruébalo. En la intimidad pasarán cosas entre tú y Él. Y yo necesito que en la próxima semana tú me puedas decir, esta semana, cuando oraste, cuando entregaste a Dios, cuando te desnudaste, ¿qué pasó? Cómo Él saca a flote cosas que tú no has podido sacar en tus fuerzas. Tú sabes de qué estamos hablando, problemas familiares, económicos. Él te va a dar las respuestas que tú ni siquiera te imaginas. Ahora que Dios ha transformado mi vida en muchas áreas y nos seguimos perfeccionando porque nunca seremos perfectos, nos perfeccionaremos hasta que Jesús venga por nosotros, pero de cierta forma hemos llegado a un nivel donde podríamos decir que agradamos a Dios en todo. Que no hay iniquidad, que pecamos como todos pecamos, pero no está la intención de pecado en nosotros, sino de agradarlo a Él. Después de haber pasado esa etapa, Dios ya lo que hace es revelar cosas para darle a las personas y vivirlas y sentir la presencia. ¿No les gustaría pasar de ese nivel? De que tú ya te sostienes solo, pero ya te habla Dios al oído directamente. Vamos a ver dos pactos. Los dos pactos que existieron antes de Jesús y después de Jesús, que es necesario. En la academia se ve la doctrina. La doctrina son las leyes, lo que se ve en la gracia y en las leyes antes de que viniera Jesús, y cómo un cristiano debe vivir y qué cosas debe cumplir o no debe cumplir. Resulta que en el pacto de la ley era cuando Jesús no estaba presente, pero estaba la gloria de Dios. Y en el pacto de la ley sucedían varias cosas. Jesús no estaba, pero estaba el Padre, pero el Padre tampoco estaba a la vez en todas las personas. Existían los sacerdotes, los profetas, y cada que una persona necesitaba de Dios, se congregaban con el sacerdote y el profeta, porque el sacerdote o el profeta, Dios les hablaba directamente. Y vamos a hablar de Moisés solamente. Cuando Moisés, el Padre lo llamó en lo secreto, y estuvo 40 días conectado con el Padre, que le dio los mandamientos, las leyes que tú y yo conocemos, se las dio. Y dice la palabra que la gloria de Dios se derramaba, y Moisés era el que decía, Padre, déjame conocer tu gloria. ¿Cierto? Hay unos hombres que no oran en el Espíritu y dicen, Padre, ayúdame a que yo me encuentre con gloria. Ahí cuando Jesús pidiera que la santidad, la gloria del Padre se derramara, porque había oído hablar de la gloria. Entonces se reunían y la gente se congregaba a confesar los pecados, tomaban un cordero que no tuviera ninguna imperfección, ningún imperfecto, para sacrificarlos, y era como una congregación que se reunían, confesaban pecados, y el sacerdote, el profeta, proclamaba, como predicar aquí, el Padre me acabó de decir, hay que cumplir esto, hacerlo, y confesaban los pecados. Ese es el pacto de Moisés, el pacto de la ley, donde dio a Moisés los mandamientos que debíamos cumplir, pero hay algo que descubrir muy hermoso aquí. En Éxodo 34, del 28 al 35, ahí es muy largo, pero les voy a decir que dice que Moisés usaba un velo cuando hablaba con el pueblo, pero cuando iba a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Para mí, personalmente, es un símbolo de desnudar mi cabeza, presentarme a Él. Dice la historia y en estudios bíblicos que han hecho que Él cuando bajaba se ponía su velo, porque también en la historia hablaban de que el que se dejara ver la gloria, o confrontar con la gloria del Padre, se morían solo los autorizados que fueran sacerdotes o profetas, porque no podían resistir la gloria del Padre.
Entonces él bajaba con tanta gloria que se tenía que poner un velo porque era irresistible la presencia. Entonces cuando ya iba a hablar con la gente, pues se ponía el velo para poder hablar, porque él bajaba casi pálido con la presión baja y lleno de la luz, que ahora estamos viviendo también esas cosas en la iglesia, aquí, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. En Éxodo 35 continúa diciendo, 35, 1 y 2. Moisés convocó a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Jehová ha dado a que sean hechas. Ahí les dio un mandato que se lo dio Moisés. ¿Eso lo creen, muchachos? ¿O creen más las noticias de 30 minutos? ¿Eso me lo creen? Está en la palabra. ¿Quiénes lo creen? ¿Quiénes dudan de lo que les voy a decir? No. Entonces no duden de lo que Él tiene para darte hoy. Porque si crees en lo que ya pasó y el Espíritu te va a limpiar con hisopo, te va a rejuvenecer y va a cambiar tus pensamientos, tienes que creer lo que Él también tiene para ti hoy. Y dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo os será santo. ¿Cuál era el día séptimo o cuál es? El sábado. Día de reposo para Jehová, cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Lo primero que mandó a Dios al pueblo de Israel es guardar un día. Hay religiones que todavía la doctrina de la ley existe. No viven por gracia y siguen guardando el día séptimo, pero guardarlo es que no pueden trabajar y se pierden trabajo y están muriéndose de hambre, no pueden estudiar y ir a la universidad y muchas cosas porque todavía están viviendo en esa doctrina. Y si vemos en la palabra que lo predicamos hace 8 días, creo, que regañaban a Jesús, que quién es este que vino a desobedecer la ley, que porque está sanando un ciego en un sábado, pero si él necesitaba la sanidad hoy. Y tal vez era el único momento donde se podía encontrar con Jesús. Si tú te encuentras con un paralítico, no puede caminar, y usted dice, no, ¿sabes qué? Mañana vuelvo otra vez. Y si el que lo trajo y el taxi no tiene para volverlo a traer, ¿cómo viene? Él necesitaba caminar hoy o dentro de 8 días. Si el Señor permitió que ustedes se encontraran, era hoy el milagro. Toda persona que se encuentre contigo es una oportunidad para hablarle de Jesús. Pero tú, ¿cómo le vas a hablar a alguien si tú a duras penas caminas, oyes y piensas? Entonces, dice en la ley que trabajamos y el sábado, el último día, era el día de reposo, de descanso. El primer día de la semana para ellos y para nosotros todavía es el domingo, no el lunes. ¿Listo? Y Dios me ha revelado algo tan hermoso que por eso les digo, estamos en una etapa donde el Padre ya habla a nosotros. Entonces cuando yo leo esto, yo le digo, Señor, explícame esto más desmenuzado para yo poderle hablar a la iglesia. O sea, yo lo entiendo, pero yo también necesito entenderlo. Y yo quiero que tú recibas esto de parte del cielo, que me lo habló, porque pedí que el Espíritu de Dios fuera el que me hablara. Esto no se lo inventó Isaac Newton ni otros, tal vez que tú tienes en tu mente como los mágicos. Albert Einstein, no, ninguno de esos. Y vamos a remontarnos en la última. Cualquiera que en él hiciere trabajo alguno, morirá. Y los mataban, o morían. Simplemente con declarar la palabra y acordarle, morían. Porque tenían que cumplir la ley. Entonces yo me remonto a esa época y yo digo, la gente obedecía por miedo. Sabían que si no cumplían eso, se morían. ¿A quién no le va a dar miedo? Si yo les digo, vea, hable con Dios este fin de semana y Él me dice, los que falten 3 veces a la iglesia un domingo, se mueren en noviembre. Díganme ustedes qué hacen. No, y luego les dice, y segundo mandamiento, tienen que venir con toda la familia. Usted les mete miedo a los hijos y aquí están, hasta las 9 ayudando a limpiar las sillas. Porque les da miedo que van a morir, ¿cierto que lo harían? La gente, me revelaba Dios esto, la gente no moría por miedo, no obedecían porque había una convicción. Pues no digo que todos porque no alcancé a vivir con ellos, pues ya voy a cumplir
más años, pero no alcancé a compartir con ellos. Pero me imagino que si hay esa amenaza, yo la cumplo, pues yo no me quiero morir un domingo por la mañana. Porque si el sábado hacían, se morían, ¿estamos entendiendo? Ahora, muy poquita gente, muy poquitos, ojalá aquí estén todos, los del grupo de los poquitos, no obedecemos por miedo, obedecemos por amor, porque ya sentimos el amor. Antes había incredulidad y no creían, aun viendo que el mar se abría, viendo tantos milagros, ni la gente creía, porque miren cómo fue el pueblo de Egipto, tan duro corazón. Y no vayas a decir, ay no, si yo veo el mar que se abre, yo no voy a ser tan bobo. Yo creo ahí mismo, no, tú también has visto milagros, tú también has sentido la presencia. Mira, si es por la gente que ha recibido milagros, que llevamos 2 años visitando las casas, no estaríamos en este lugar. Estaríamos en un recinto gigante, pero la gente es desagradecida, recibe los milagros y pierden la memoria. Entonces acá también ha habido milagros. Hay sordas que han oído y hay ciegos que hasta también oyen. O sea, han pasado tantos milagros que por donde usted se los imagine, suceden. Hay gente que no ha podido caminar y frente a ojos de incrédulos han caminado y se paran de la silla. O sea, ya hemos presenciado eso, ya estamos haciendo. ¿A ustedes no les gustaría orar por una persona que no puede caminar y se pare, pero que sea para que tú le des la gloria a Dios? ¿No les gustaría que un ciego que no ve, oiga y vea también, para que oiga lo que usted declaró y el milagro lo ve? Yo no sé, a mí me encanta no parar de hacer esto. Entonces, Dios me hablaba esto, y eso sí quiero que lo apuntes. El que vive en la carne morirá. Eso me lo habló para la ley. Y lo anotas y tú miras qué recibes ahí. Y el que muere a la carne vivirá. Pero supuestamente eso pasó en el pacto de la ley. ¿Cuántos hay aquí que viven en la carne, en sus propios pensamientos, no dejan que el Espíritu te lave, te limpie, te rejuvenezca y te transforme, y tú estás viviendo ¿en qué? En la carne. Y el que vive en la carne morirá. Como la gente lo hacía por miedo, estaba viviendo en la. Entonces el domingo, muy a las 6 de la mañana, moría. Si tú vienes a la iglesia porque en noviembre se va a morir, estás actuando con miedo y en la carne. Pero si tú vienes a la iglesia porque sabes que hay que adorar y dar gracias por lo que viene y lo que pasó, tú ahí estás viviendo en el Espíritu. ¿Me conocen la diferencia? ¿La entienden? Entonces, el que vive en el Espíritu, el que muere en la carne, lo segundo, ¿cuál era? El que muere a la carne vivirá. Y es una vida eterna y una muerte eterna también. Esto me lo explicó Dios para dárselos a ustedes de una forma más desmenuzada. ¿Cuántos de ustedes están viviendo todavía en el pacto de la ley, con religiosidad? No quieren conocer cómo piensa Jesús, no quieren saber cómo se le obedece a Él, no en tus fuerzas, sino morir a la carne para vivir. Y ahora vamos a hablar del segundo pacto. Todos son importantes, no hay uno mejor que otro, porque si no, entonces los maestros, los profetas y sacerdotes de la ley no se hubieran salvado, ni Dios hubiera hecho tantas cosas con ellos. Dice que en Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Desmenuza la palabra. No diga, uy, cuando la pastora me pregunte, voy a decir que me leí 4 libros. ¿Y qué estás haciendo con toda esa lectura? Léase 2 versículos, pues, y vívalos. Dice, acerquémonos, pues. Y hay una palabra muy especial, confiadamente.
mente. Al trono de la gracia. Ahí dice desconfiadamente. Cuando tú te acercas al Padre y declaras palabras que Él proclamó y las crees, estás confiando que esa palabra se cumplirá. Eso es estar, el trono de la gracia es donde tú recibes sin haber dado nada. Solamente tú dices, aquí estoy. En lo secreto cuentas todo y Él se encarga de lo demás. Para mí eso es hacer nada, porque antes te vas a beneficiar, vas a ir a contar y a vaciar la tristeza que hay en ti, las necesidades, la amargura. Y el que tiene que hacer es Él. Tú solamente tienes que estar confiado en quien le estás pidiendo, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Dice inoportuno. Las promesas de Dios no llegan inoportunas, llegan en el momento en que tienen que llegar, oportunamente. Solamente tú tienes que vivir confiado para que te llegue y tú creer a quién le hablaste y con qué palabras hablaste. Si tú lo haces, eso es actuar confiadamente. Si tú le hablas en tus palabras, Señor, pero es que mire, qué situación, usted dijo que a los cristianos no nos pasa nada, ¿dónde dice eso? A los cristianos sí nos pasa, pero Dios nos da fuerza. La fuerza que no tiene el mundo, te la da a ti. Romanos 12, del 1 al 2, también nos aconseja. Toma la palabra como un consejo todo el tiempo. En la palabra está todo lo que tú te imagines y hasta lo que ni siquiera tu mente cortica podría imaginar. Es inmensa. ¿Sí me escuchaste? La palabra de Dios tiene cosas que tu mente pequeña, y yo quiero que lo repitas ahí, la palabra del Padre tiene cosas tan inmensas que ni siquiera mi mente chiquita pudiera imaginar. Qué bien. Si cerraste los ojos, ábralo rápido, antes de que me vuelva a mí. Dice, así hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ahí te estoy hablando de lo que vas a hablar en lo oculto. Cuerpos en sacrificio, humillados, reconociendo lo que te da vergüenza reconocer en público. Que es vuestro culto racional, estás ofreciendo un culto racional, un culto que Él va a decir, uy, no, este es. ¿Cómo no te voy a dar? Si mira lo que estás haciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación y el entendimiento para que comprobéis cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad. Pero tú lo entiendes al revés. La voluntad de Dios es desagradable, imperfecta. Y no tiene una buena voluntad para mí. Tú te la tienes que creer. Padre, ¿cuál es mi voluntad agradable y perfecta para mí? ¿Cuál es? No la sé. Nuestro entendimiento se va renovando en medio de la presencia de Dios. Si tú no te renuevas cada día, sino que sigues con los mismos pensamientos de ayer, de diciembre, de noviembre, de octubre, ¿dónde va a haber el entendimiento? Porque el entendimiento se renueva a medida que tú cambias un pensamiento viejo y le haces el interchange, haces un intercambio. Sacas un pensamiento viejo que no te ha servido para nada, que es tu propio pensamiento, lo botas y traes del cielo un nuevo concepto del Padre y ahí se va el entendimiento. Salmos 51:13. Y ahí viene la sobradez de los cristianos. Salmo 51:13 explica esto. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino. ¿Cuáles son los transgresores? Los que están cometiendo pecado. Y los pecadores se convertirán a ti. Qué pereza cuando uno ya sabe tanto, ¿cierto? Uno ya sabe la palabra de Dios y llega otro ignorante que no sabe,
¿Cierto que eso es como maluquito? Eso es lo que pensamos muchas veces. Como ya hemos llegado a un nivel de sabiduría, llega alguien pobrecito, como yo llegué una vez, no entiende por qué si me estoy comportando así, eso es normal. O ahora me contaba alguien que alguien le decía, llevan el mismo tiempo en la iglesia y le dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿De qué te ha servido a vos la iglesia? Y al otro, ¿de qué le ha servido si está juzgando? Y vienen los mismos días y han recibido la misma palabra. Entonces dice la palabra que cuando uno se cree tan sabio que se las sabe todas, uno con paciencia le enseña al otro a ir en el camino. Entonces me parece muy hermoso este salmo donde explica que yo le enseñaré, lo que tú estás aprendiendo hoy es para enseñarle a los que tú llamas pecadores. Johnny hizo algo el domingo que me hizo reír mucho, que se imagina a Jesús hablándole pasando por algún lado y decir, ay no, este tan pecador, no es que me lo va a arrimar, y este como huele maluco, huele a lepra, algo para acá. Entonces se imagina a Jesús despreciando a los pecadores. Jesús es tan santo y tan humilde que en las profecías que nos ha dado Jesús, Él se iguala a nosotros y dice, Padre, aquí estoy con mi hermano, haciendo lo que tú nos has prometido. ¿No te parece muy hermoso que Él se iguale y le dé cuentas a Dios y dé la cara por nosotros? ¿O tú te imaginas Él despreciando? Pues no hubiera sanado al leproso. Porque tú te imaginas a qué huele un leproso. Y mientras todo el mundo lo rechazaba. Jesús pudo haber sanado al leproso así. Un soplo de vida. ¿Ya quedó sano? Bueno, chao. En el nombre, no, en mi nombre. Chao. Queda sano en el nombre. Queda sano en el nombre. Él sabe qué hizo. Él tocó al leproso. Y no, ay, no, era por ahí una antibacterial. Él decidió tocarlo para mostrar que a todos tenemos que tocar, que a todos tenemos que abrazar, a los rebeldes, a los que no quieren aprender, a los tercos. El Señor hoy me regaló una profecía muy preciosa. Hay gente que se va de la empresa mal ida y de la iglesia se van. Y el Señor me dijo, no, tú no los has apartado, los apartó mi papá, dice Jesús, pero no los dejes ir solos. Envíalos con una palabra de reconciliación, una palabra reconfortante, para que esa palabra con que los enviaste haga que alguna vez escuchen la voz y vuelvan a su rebaño. Cada que tú pelees con alguien, y se enojó, no lo insultes, no le digas la palabra. Este es uno de los de la fama. Envíalos con la palabra, Señor, que a donde esta persona vaya, tu espíritu lo acompañe y le haga sentir en su corazón, o que se encuentre con alguien que le hable de ti para que él vuelva reconfortado. Si tienes enemigos, no tengo con qué pagarte hoy, te voy a pagar en 5 días, en un mes, y los envías, Señor, hablando a sus corazones. Prepara su corazón para que no se desespere los días que no va a recibir. Mientras tú me provees y me llenas mi corazón y mi bolsillo, tú los bendices a ellos, los llenas y le das la palabra para que por medio de esta circunstancia ellos vengan a conocer del pasto o a comer del pasto que tú a mí me estás dando. Enseñar de lo que sabemos y de lo que hemos logrado es lo que hacía Jesús. De lo que recibía del Padre le entregaba a los que no sabían, a los pecadores, a los que tú llamas pecadores. Aquel que busca ser transformado cuando ora y permite que su mente y su corazón se renueven, también podrán transformar a otras personas. Pero si tú no te dejas transformar, no estás en la intimidad, tú no estás transformado, por lo tanto no vas a transformar a nadie tampoco. Isaías 57:15.
Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. ¿Cómo se llama el que habita en la eternidad? El Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El que habita en la eternidad, en las alturas, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, ahí está Él en la presencia. Si tú no eres un humilde de espíritu, si eres soberbio, si crees que ya te la sabes toda, que Dios no tiene que hacer nada y no te tienes que desnudar, ahí no va a estar. Pero si haces todo lo contrario, te vas a quebrantar para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón. Una de las discípulas que está presente en este lugar recibió sanidad, amó a su hermana, había odio por ella. Y me reconforta tanto como lloraba o se quebrantaba su corazón porque oró por la sanidad de una pierna e inmediatamente vio el milagro. ¿Por qué vio el milagro? Porque antes no los veía. Porque ya el Espíritu de Dios, el que está arriba, el Santo, se está fijando que ese corazón está siendo igual a Él y tiene que escucharlo por ley de Él mismo. Y todo lo que pida a favor de su cuerpo y su bienestar, Él lo concederá. ¿Cierto? Ahí me perdonan por decir esto en público a la que sabe de quién estoy hablando. Y para vivificar el corazón de los quebrantados, darle vida a ese corazón que está muerto o estaba muerto. Salmo 63, 1 y 2. Clama, Dios mío, clama, dice lo que dice el Padre. Dios mío eres tú. Esta persona clamaba, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. ¿Por qué de madrugada? Porque es lo primero que debes hacer cuando te levantas. Lo primero que tú tienes que hacer que levantas no es el chat. Ay, mira, o coge el celular para mirar la Biblia si la tienes ahí, antes de ver chat. O si oraste a las 3 de la mañana y te levantaste a trabajar, pues sí lo puedes hacer, pero Dios habla que de madrugada te buscaré. No de madrugada trabajaré, no de madrugada chatearé. ¿Cierto que no dice así? Terminaré, pero no chatearé. De pronto orinaré, sí, pero luego así te buscaré. ¿Ya? Ni quieran las versiones de nueva versión 2019. Y dice, de mañana te buscaré, mi alma tiene sed de ti. ¿A quién le ha dado sed acá que uno es desesperado por tomarse un vaso de agua? Y eso lo busca. ¿A quién le ha dado sed? ¿A quién le ha dado hambre? Pero no tienen sed de ir a buscar y madrugar y orar. O sea, sed es que usted no pueda vivir sin eso en ese momento. Sed es que necesites hacerlo y si no, tu corazón va a estar triste. ¿Cuántos se han enamorado aquí? Eso. ¿Qué te pasa cuando no puedes hablar con el amor de tu vida? Cuando no te contesta. Hay un desespero. Eso es tener sed y hambre del macho o la hembra. Así debe ser con él, desesperado porque no te contesta, aunque él sí te va a contestar. El Padre tiene hambre y sed de ti, ¿sabías? El Padre te anhela. Porque si Él dice que Él me amó primero, dice que tú no lo amaste primero a Él. Ay, voy a amar a Dios a ver si me ama. No, Él te amó primero. Si Él te amó primero, entonces dice, de madrugada te buscaré. Él cuando me busca, todo el tiempo, ni de madrugada, Él es exagerado. Mi alma tiene sed de ti. ¿Será que si Él te amó primero, quién tiene sed primero de ti? Si dice, mi carne te anhela. Si tú eres a imagen y semejanza, hay carne de Él en ti, en Él, porque estás igual a Él, solo que Él no actúa en la carne. Eres una copia de Él. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, ¿para qué? Para ver tu poder y tu gloria. Tú clamas a Él para ver el poder y la gloria
así como te he mirado en el santuario. Hay una canción así. Verás la gloria y el poder de Dios cuando estés orando, si la buscas realmente. Este fue el tema de la oración transformadora. Muchas gracias.